Miércoles y me da mucho gusto saludar como cada semana a Lila Abed. Ella es corresponsal de NTN 24 en Washington y analista de asuntos internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí contigo los miércoles. Muchas gracias. Pues viene a México John Kerry. Ayer llegó ya a Baja California para revisar allá algunos temas importantes de empresas de Estados Unidos en el sector eléctrico y viene a la Ciudad de México a reunirse con el presidente López Obrador en el marco, además de estas discusiones de la reforma eléctrica. ¿Cómo ves todo este asunto de la visita de John Kerry a México? Así es, Mario. Pues el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, va a estar en nuestro país el día de hoy y va a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que con otros funcionarios del gobierno, de acuerdo con un comunicado oficial que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos. El motivo de su visita es acelerar la cooperación sobre la crisis climática y también expandir las oportunidades para generar energía renovable y crear un clima de inversión sano. Creo que si bien es cierto que va a ir para platicar sobre distintos temas en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos en materia energética, el enfoque de esta visita va a ser la posible aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, debido a que llega en un momento muy interesante donde hemos visto que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se ha expresado a favor de que se hagan ciertos cambios a la reforma energética que se aprobó en 2013. Esto causó un revuelo en Estados Unidos debido a que no solamente el sector privado estadounidense, sino que también congresistas, tanto demócratas como republicanos, han enviado una cantidad importante de cartas tanto al presidente Biden como al secretario de Estado Antony Blinken y al mismo embajador Ken Salazar para que presionen al gobierno mexicano a que cumpla con las disposiciones, las reglas, los requisitos que vienen ya plasmados en el TEMEC, ya que esta reforma eléctrica podría violar ciertos capítulos del Tratado Comercial de América del Norte, particularmente el de competitividad, al igual que el ambiental, entre otras cuestiones que vienen en el tratado. Esto es interesante porque también recordemos que visitó la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, México, y si bien es cierto que en las fotos y en el discurso eran puras sonrisas y se estableció un discurso de interés mutuo y de respeto, el comunicado que publicó la secretaria de Energía tras concluir su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que con otros miembros del gobierno mexicano, es que expresó la preocupación del gobierno Biden-Harris sobre la posible aprobación de la reforma energética, Mario. Y creo que todo esto va a ser parte central de las conversaciones que vaya a sostener John Kerry el día de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con otros. Tenemos ahí algunos problemas de conexión con Lila Abed. Vamos a retomarla en breve. Nos hablaba de esta visita que hace hoy John Kerry, enviado especial del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos, sobre temas climáticos. Van a hablar de la agenda verde que se tiene en Norteamérica, no solo Estados Unidos, sino el bloque comercial México, Estados Unidos y Canadá. La reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador generó preocupación desde que se comenzó a socializar esta reforma, esta iniciativa, antes de que se enviara incluso a la Cámara de Diputados. Ya había generado pues ciertas preocupaciones de parte de los congresistas estadounidenses que, bueno, pues se transmitieron a Joe Biden, a Kamala Harris y, por supuesto, al embajador Ken Salazar, al embajador de Estados Unidos de México, que creo que ese es un tema muy relevante. Ahorita que retomemos comunicación con Lila Abed, quiero preguntarle sobre ese tema. El caso de Ken Salazar, ¿se pone en entredicho o no esta fuerza con la que llegó el embajador de Estados Unidos a México para revisar diferentes temas diplomáticos, que la agenda siempre es muy amplia, pero con este respaldo al presidente López Obrador en materia de la iniciativa de reforma energética? Esa es la gran pregunta, si lo desgasta la figura de Ken Salazar. Ya le contamos cómo en Estados Unidos pues han pedido la renuncia de este embajador de Estados Unidos en México por este traspié, por este desliz que cometió de apoyar a la reforma eléctrica, cuando la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, pues había dicho que tenía serias preocupaciones, lo mismo que los congresistas, y que el gobierno de Joe Biden. Ya recuperamos
Ya recuperamos comunicación con Lilabeth. Lila, ¿me escuchas bien ahí? Sí, ya te escucho, Mario, una disculpa. Quiero preguntarte sobre la figura de Ken Salazar, el embajador que me parece que había llegado con buena legitimidad, hablando español, estando presente en algunos eventos importantes con el presidente López Obrador, y viene ahora este desliz, este traspié que comete, quizá no fue su intención de decir que respaldaba los cambios constitucionales del gobierno del presidente López Obrador, después de una visita de la secretaria de Estado de Energía, de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, a la que ya hacía referencia. ¿Cómo queda Ken Salazar después de todo esto? ¿Cómo ves? ¿Va a perder fuerza, legitimidad? En Estados Unidos, periodistas influyentes del Wall Street Journal pidieron incluso su renuncia inmediata. ¿Qué opinas de cómo queda ahora Ken Salazar después de esto? Sí, Mario, pues no creo que se vaya a traducir en la renuncia del embajador Ken Salazar debido a que es un aliado muy cercano del presidente Joe Biden. Creo que sí cometió un error al darle pues preferencia a los intereses del gobierno mexicano para aprobar esta reforma eléctrica, debido a que ya había recibido una carta, como lo mencioné, de congresistas estadounidenses pidiéndole que le expresara la preocupación del sector estadounidense sobre los riesgos y el impacto negativo que tendría esta reforma para los intereses de los inversionistas de Estados Unidos en México. Ahora, también hay que recordar que justo antes, un día antes de que llegara la secretaria de Energía de Estados Unidos a México, 4 congresistas, senadores demócratas, le enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que ya no mantuviera un silencio ante las consecuencias que podrían venir de la aprobación de la reforma eléctrica en México para Estados Unidos. Entonces, creo que el embajador Ken Salazar, incluso por Twitter, se disculpó de cierta manera y dijo que él apoya los intereses del sector privado estadounidense y que él está ahí para representar pues lo que al gobierno de Estados Unidos le preocupa. Entonces, sin duda fue un tropiezo por parte del embajador Salazar, pero no creo que esto vaya a traducirse en estos momentos en su renuncia, pero definitivamente pues ahí sí causó un roce importante con sus contrapartes estadounidenses. Pues qué cosa. Lila, en un minutito y medio, rápido quiero preguntarte sobre este asunto de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, la reunión entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron, con esta mesa larguísima que pues decía mucho la forma de cómo se presentó esta reunión. Un comentario sobre ante qué estamos, qué es lo que va a venir en los próximos días. Sí, Mario, rápidamente, pues esa reunión entre Macron y Putin, pues vaya, fue una muestra física de la frialdad que existe en la relación entre Rusia y la Unión Europea. Siguen tratando de encontrar una solución diplomática a la crisis en la frontera ucraniana, pero todo demuestra hasta este momento que Vladimir Putin no va a alcanzar ningún tipo de acuerdo hasta que no se le den garantías por parte de la OTAN de seguridad y que Ucrania no vaya a formar parte de la Alianza Transatlántica. Incluso hizo una referencia el mandatario ruso de que podría utilizar las armas nucleares en caso de que Ucrania se convierta en un miembro de la OTAN. Las tensiones siguen aumentando y hasta el momento la vía diplomática no se ha agotado, pero no ha rendido los suficientes resultados para reducir las tensiones en torno a esta crisis. Pues vaya que preocupa este asunto y vamos a darle seguimiento. Te agradezco mucho, como siempre, Lilabeth, por estos comentarios. Gracias y buenos días.